Estamos contactados con el doctor Víctor Loza Becerra, en su momento presidente de la Federación Médica Peruana, a quien lo convocamos porque queríamos saber su impresión sobre el levantamiento de esta huelga, porque hemos escuchado por ahí en las redes sociales que la huelga de los médicos ha resultado un fracaso. Doctor Loza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada. No, qué ocurrencia, doctor. Sí. Le escuchamos, quisiéramos su impresión sobre la huelga y el levantamiento. Bueno, para mí la huelga médica nacional ha terminado en un fracaso. ¿Por qué? Porque los puntos que se planteaban eran de reivindicación social y de responsabilidad de este gobierno, han terminado en un acta en donde el gobierno se compromete a dar solución a problemas que son propios del gobierno. ¿Cuáles son esos problemas propios del gobierno? La implementación de los servicios de salud en los diferentes hospitales, desabastecidos, con carencia de equipamiento, con carencia de medicinas, con dificultades de personal de salud para poder trabajar adecuadamente, todo lo cual es responsabilidad del gobierno. Y llama la atención que tengamos los peruanos que organizarnos a través de nuestros gremios para protestar por este problema que es responsabilidad del gobierno, repito, y que no lo solucionan. En el acta que hemos leído, el gobierno se compromete a dar pasos a través de presupuestos que todavía no ha finiquitado, a pagar deudas que reconoce tener y que las va a pagar en el transcurso del año, sabiendo que esas deudas que le debe a los hospitales son para que los hospitales puedan trabajar adecuadamente, a dar soluciones comprando medicinas en forma corporativa hasta fin de año para solucionar los problemas de la falta de equipamiento en las farmacias. O sea, todo lo que es responsabilidad del gobierno, los gremios tienen que reclamarles, sentarse con ellos y lograr un acta. Cuando lo que debió hacer este gobierno, dar un crédito suplementario, eso lo sabe muy bien el presidente Kuczynski, porque en su época de ministro de Economía lo hacía, como lo han hecho otros ministros de Economía, y dar solución a este problema. Pero no, prefieren dedicarse a dejar sin efecto el pago de impuestos que deben grandes empresas, con lo cual el presupuesto del Estado se reduce. El otro tema de la huelga es el tema de la reivindicación salarial, que fue firmada en actas en el 2012 y después en el 2015. En dos largas huelgas, una dirigida por el doctor César Palomino y la otra por el doctor Bonilla, que terminaron peor que esta, en actas que fueron un engaño. Bueno, en este momento esa escala salarial se habla de que se va a poner en práctica, no se sabe cómo, ni cuándo, ni en qué monto, a partir del 2018, dependiendo del presupuesto que ahora en el mes de agosto este gobierno apruebe a través del Ministerio de Economía, lo eleve al Congreso de la República, luego de discutirlo en el Consejo de Ministros, para que recién el próximo año se lleve a cabo. Sabemos las deficiencias y la falta de capacidad y compromiso social de este gobierno en lo que va del año, entonces dudamos nosotros que eso se cumpla. Más fácil era que en el acta se ponga, como se hacía en mi época cuando fui presidente de la Federación Médica Peruana, cuánto era el monto que se nos iba a dar, en qué momento se iba a dar, y sacaban un decreto supremo validando eso. Eso no se ha dado. Entonces, para mí, esta huelga, ojalá me equivoque, no va a tener un cumplimiento de acta, lo cual va a llevar a los gremios médicos y otros a otro desencanto, otro desengaño frente al manejo institucional de este gobierno. Dice el doctor Víctor Loza entonces que la huelga no debió levantarse, que debieron continuar los médicos sin trabajar en los hospitales. Yo lo que digo es que antes de levantarse, si es que había sinceridad por parte de una incapaz ministra de Salud que ya debió irse del cargo hace tiempo, ha debido de firmar con claridad, decir, ahorita tenemos el compromiso de pagarle, de dar el crédito suplementario para potenciar los hospitales. ¿Acaso la salud, la enfermedad va a esperar hasta el año entrante? ¿Los pacientes van a tener que esperar hasta el año entrante para poder atenderse mejor? Los equipos de los hospitales que están malogrados y otros obsoletos van a tener que esperar hasta diciembre o enero del próximo año con el nuevo presupuesto para poder recuperarlos. Ese es el manejo que se le da a la salud de nuestro pueblo. Entonces yo siento de que el gremio ha levantado la huelga, ha suspendido la huelga con la esperanza que en el mes de agosto, a fin de agosto, en el presupuesto que la ministra de Salud envíe al Consejo de Ministros, esté contemplado todo esto. Ojalá se contemple. A propósito, si no se contempla, entonces ¿qué pasará? No sé.
¿Ha sido una ingenuidad en su momento de parte de César Palomino, de Jesús Bonilla y ahora de Godofredo Talavera, o hay un trasfondo en estos acuerdos, desde su punto de vista especulando? Bueno, yo especulando, en el caso de César Palomino, su juventud y su incapacidad lo llevó a levantar una huelga que él buscó ser electorera y llegó a través de ella al colegio médico. Fue favorecida por el gobierno de ese entonces. El caso de Bonilla se llevó una huelga muy larga que no consiguió nada. Se repitió lo mismo, es copia fiel del actual acta. Y en el actual acta, el doctor Godofredo, creo yo, no ha sometido a consideración de las bases los acuerdos que ha tomado con la ministra, y eso le va a generar, eso genera desconcierto y a la vez puede generar de que más adelante, cuando los médicos querramos unirnos para enfrentar estos problemas, no lo hagan, sea más difícil aglutinarnos o haya debilidad mayor. En otras palabras, este gobierno ha utilizado sus mecanismos para quebrar al gremio, igual como el magisterio, igual como a otros gremios, ¿no? Los divide, los fracciona y no pasa nada, ¿no? Ahora, en la mañana escuché que en Puno los médicos, no sé si por desinformación o por desacuerdos, estaban en huelga, o sea, mantenían su paralización. ¿Usted sabe algo de eso? Bueno, yo tengo entendido que al interior del país, en varios lugares, los médicos siguen en una situación de incomodidad y no querían levantar la huelga. ¿No? Porque no se ha conseguido prácticamente nada, se ha quedado prácticamente en lo mismo. Y es ministra que ha demostrado una gran incapacidad, sigue bien sentadita, feliz en el cargo, cuando lo que ella ha debido hacer por su incapacidad, ser removida del cargo. Y encargarle a otra persona que se siente ahí, que converse con los médicos, que le pida suspender la huelga y trabajar todo un proyecto de mejoría, no solamente para la parte salarial, sino para la parte de la atención de los pacientes, que es nuestra gran preocupación, y que en el día a día vemos va siendo desmejorada porque no hay los insumos ni las condiciones para poder trabajar mejor. Ahora, este levantamiento de la huelga de los médicos no es culpa del gobierno, al contrario, es un acierto del gobierno que ha tenido seguramente la capacidad de persuadir a los médicos y que ingenuamente, desde el punto de vista de Víctor Loza, decidieron firmar estas actas. Por supuesto, para mí es un acierto de este gobierno que desde que ha entrado ya más de un año, hasta ahora no solucionan los problemas sociales que nuestro pueblo enfrenta. No solamente es el problema de la salud de nuestro pueblo, es el problema de la educación, es el problema de la vivienda, es el problema de las situaciones sociales desencadenadas por los daños que la naturaleza le provoca al pueblo y que ahora vemos con bastante preocupación no se solucionan, ¿no? Ahora, me parece injusto un análisis que usted acaba de hacer entre líneas hace algunos segundos nada más. Usted dice algo así, si no me corrige, que el gobierno es el que busca dividir a los sindicatos, a los grupos, a los gremios, y yo me pregunto si de verdad es el gobierno o son los propios dirigentes o líderes de los gremios los que se van enfrentando unos a otros. El caso del SUTEP creo que habla por sí solo. Bueno, el problema es de la clase de dirigentes que hay en cada gremio, ¿no? En el caso del SUTEP, lamentablemente, hay intereses políticos y económicos detrás de los dirigentes para manejar las huelgas. Y eso ha quedado demostrado, ¿no? Hay un enfrentamiento entre Patria Roja, que maneja al SUTEP, versus los personajes del Movadef, que están metidos en los CONARES en algunas de las regiones del país. Y eso creo que usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, doctor Víctor Loza, usted no solamente es un médico y dirigente además, y en su momento asumió un importante cargo como presidente de la Federación Médica Peruana, sino que también usted es un líder social. Con usted hemos conversado varias veces en relación con estos temas. Yo le quería plantear una sola pregunta general. ¿Qué opinión tiene del contexto político y social que estamos viviendo en el país, doctor Víctor Loza? Para mí es preocupante porque las organizaciones políticas, producto de la forma como se manejan, han ido perdiendo el manejo de los sectores sociales, presentando propuestas válidas para que estos a su vez puedan enmarcar la política nacional como corresponde. Por otro lado, los dirigentes de algunos sindicatos, como usted lo manifestó antes, hace unos minutos,
participan en estas luchas, algunos de ellos buscando un figuretismo grande, porque aspiran a postular, en el caso de los médicos, al colegio médico o reintegrarse en la Federación Médica para seguir manejando, y cada vez que se acercan unas elecciones se convocan estas huelgas. Ahora, no sucedía en mi época. Sería interesante, y se lo voy a hacer, sería interesante la pregunta que le voy a plantear. ¿Y por qué tanto cariño, tanta necesidad y tanta obsesión por las presidencias de los gremios y también de los colegios profesionales? Bueno, son trampolines para algunos al Congreso. Ahí lo veo usted en alguna oportunidad al doctor César Palomino, después de estar en la Federación y conseguir algo mínimo para los colegas, engarzarse con el voto del médico joven al colegio médico, y de ahí querer postular al Congreso de la República, en donde terminó siendo asesor de la Comisión de Salud, y no sé cuál será su función en la Comisión de Salud. El gremio médico no apareció para nada. Y en el caso de Jesús Bonilla, él postuló, después de haber sido presidente de la Federación, a un puesto, a un curul en el Congreso de la República con el movimiento de izquierda marxista encabezado por Mendoza. No logró su objetivo y también postuló al colegio médico. Y ahora, bueno, me da la impresión que quiere postular esos cargos. Así no es, pues. O sea, uno lucha por el gremio, para el gremio y con el gremio, no para ocupar después otros cargos. Muy bien. Yo tengo conocimiento de la experiencia de muchos colegas que sí han hecho eso. Muy bien, doctor Víctor Loza. Y ojo, doctor Loza, que no le he preguntado nada de Lapra ni de García para no pelear, ¿eh? No tenemos por qué pelear, Las cosas con sinceridad se hablan, con claridad, y yo creo en el espacio correspondiente, en el momento oportuno y con la amplitud del caso, ¿no? Muy bien, yo le aseguro, y mire, no soy un gurú ni nada que se le parezca, por supuesto, soy un humilde artesano del periodismo, pero yo le aseguro que en algún momento vamos a conversar sobre Lapra y García, porque le digo, doctor Loza, se vienen algunas novedades que yo creo que al final van a ser para bien del Partido Aprista Peruano. Muchas gracias por su atención, doctor Loza. Muchas gracias a usted, y cuando guste. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Ha sido el doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ha sido el doctor Víctor Loza Becerra, en su momento presidente de la Federación Médica Peruana.